términos de derechos se anunció algo trascendental el fin de semana. Fue el presidente Alberto Fernández que lo anunció a través de Twitter el día viernes y se confirmó que habrá tarifa social para Internet, para la televisión por cable y para la telefonía celular. Nosotros estamos con Gonzalo Quilodrán, que es director de ENACOM. Gonzalo, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Antes de empezar con esta noticia que conocimos hoy de la tarifa social, primero lo que significa el anuncio del presidente. A ver. Bueno, el anuncio del presidente viene a sincerar lo que significan estos servicios que han dejado de ser suntuarios para todos los televidentes que saben que antes era el uso del celular era privativo de algún alto ejecutivo de una empresa privada, de un alto funcionario de un organismo público. Hoy hay 57 millones de líneas activas de telefonía móvil, por un lado. Pasa lo mismo con el servicio de Internet, en donde anteriormente lo que ocurría era que eran solo para empresas, organismos públicos. Hoy Internet, el servicio de Internet al hogar es moneda corriente. Desgraciadamente no en toda la Argentina, y eso es parte de la desigualdad que este gobierno no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. El presidente de la Nación junto con el jefe de gabinete Santiago Cafiero han sido muy claros con nosotros. Nosotros no vamos a permitir que haya argentinos de primera y argentinos de segunda en materia de conectividad por todo lo que genera, ¿no? Cuando hablamos de inclusión social, hablamos hoy en el siglo XXI de inclusión digital. Para nosotros, la verdadera grieta, independientemente de algunos cuestionamientos a la medida, la verdadera grieta en el país está entre aquellos argentinos y argentinas que tienen la posibilidad de porque tienen conectividad, que tienen la posibilidad de teletrabajar, que tienen la posibilidad de estar en contacto con sus seres queridos, de aquellos que no pueden hacerlo. Nosotros vamos a trabajar incansablemente con eso. El diagnóstico inicial, Adrián, Luciana, tiene que ver con esto. Nosotros partimos de una base que tenemos en muchas variables, seguramente, pero en materia de infraestructura de conectividad, Argentina muy desigual también. Por un lado hay una Argentina hiperconectada, en donde los principales centros urbanos, las principales capitales de provincia, han sido atractivas para el mercado, han sido atractivas para la inversión privada y las reglas de juego funcionaron perfectamente, con sus más y con sus menos. Ahora, hay una Argentina profunda que no fue atractiva para las inversiones, en donde se ralentizó esa inversión privada y hoy tenemos virtualmente fuera de sistema más de 2 millones de hogares. Se lo puedo poner en números, si quieren, muy rápido. Tenemos 14 millones de hogares aproximadamente en la Argentina. De esos 14 millones, hay 5 millones que no tienen conectividad hoy. De esos 5, hay 2 que no tienen cobertura. No tienen conectividad porque no tienen cobertura. No llegó ni la infraestructura privada ni la infraestructura pública. Y hay otros 3 millones, que ahí viene el tema, que por diferentes variables socioeconómicas hoy no pueden acceder al servicio. Hoy tienen que elegir cuál de los hijos puede educarse y cuál no. Gonzalo, quiero hacer algunas observaciones y por supuesto preguntar cuál es tu opinión, porque se han escuchado algunas críticas a esta medida. Realmente increíblemente se han recaído en críticas a esta medida, que lo que hace es una medida totalmente inclusiva, que además iguala o intenta igualar a la Argentina a los países primermundistas, que por ejemplo tienen internet de manera gratuita y conectividad para todos y para todas. Eso por un lado. Y por otro lado, desde hasta un término netamente económico, las empresas de telecomunicaciones, recién conversábamos el dato, fueron una de las empresas, una de las áreas de los grandes ganadores durante el gobierno de Mauricio Macri por la cantidad de aumentos que se ha dado, que superaron claramente la inflación, y después en estos meses, porque si hay algo que no resignó y que mejoramos en la velocidad, por ejemplo, de Internet, en planes más amplios y por más costosos, porque lo único que hacías encerrado o encerrada era hablar y comunicarte con Internet, por la necesidad de los que tenemos hijos, con la cantidad de Zooms que hacen por día, de tener justamente mayores recursos. Digo, en este contexto, ¿cuál es mirada a partir de esas críticas que recayeron? A ver, hay críticas que responden 100% a la especulación política. Digo, no merecen el mayor de los análisis. Hay otras críticas que le falta información. Cuando hablaban de que no, es un servicio público, se decretó un servicio público y vamos camino a que no haya inversiones y que no haya competencia. Digo, hay que ver la película completa, la información tiene que ver con que están contempladas como servicio público, esencial, estratégico, en competencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos un sector productivo
que esté robustecido, que esté fortalecido, que siga generando inversiones. Hay una potencialidad enorme. Está llamado a ser uno de los sectores, el de la industria de las comunicaciones, junto con el de la economía digital, con todo el ecosistema digital, junto al de la economía del conocimiento, uno de los motores indudables de la recuperación económica en nuestro país y pasa en el mundo entero. Respecto a los datos que planteaba Luciana, tiene que ver con, por ejemplo, países, por ponerlos sobre la mesa, Canadá, Corea del Sur, Noruega, Finlandia, Estonia, son los que mejor conectividad ofrecen y mejor accesibilidad, es decir, esto, que mayor alcance a la población tienen. Hay otros países, por ejemplo Francia, por ejemplo Suiza, por ejemplo Grecia, que cuentan con mínimos de navegabilidad y precios máximos. A nadie se le ocurre que no vaya a haber inversiones en estos países. Yo le digo, muchos preguntaban que era una medida contra alguien en particular, contra un grupo en particular. Nada más alejado de la realidad. Nosotros tenemos muy en claro, esto es un mensaje de previsibilidad. Esto, para reducir la brecha digital, necesitamos del trabajo conjunto, mancomunado, ahora, del sector público con el sector privado. Gonzalo, también oportuno fue suspender los aumentos hasta diciembre del 2020, pero ¿cómo será a partir de diciembre en adelante? La empresa debe presentar un esquema al gobierno para determinar si va a haber aumento o no. Obviamente la empresa, el objetivo es seguramente después de diciembre del 2020 aumentar. Pero la potestad va a estar en el gobierno en aceptar o no el incremento. Exactamente. Lo primero que hace el DNU tiene que ver con garantizar previsibilidad a los millones de usuarios y usuarias de estos servicios. Es decir, los precios que pagaron por los mismos en julio son los que serán respetados hasta el 31 de diciembre. La segunda parte del decreto habla de eso. ¿Cómo continúa la película? Bueno, el Estado lo que hace es recuperar el poder regulatorio, recuperar músculo para sentarse, no en asimetría, en una mesa a discutir por qué tendría que haber aumento de precios. En esa discusión va la aclaración. No es algo nuevo lo que otorga el decreto 690 del presidente Alberto Fernández, sino que lo que hace es recuperar una norma que ya existía con la ley 27078 del 2014 y que fue derotada por decreto en el gobierno de Mauricio Macri. Hoy el Estado recupera poder regulatorio y es potestad del organismo al que nos toca elegir, que es el ente de comunicaciones, autorizar un nuevo esquema de precios vinculado a diferentes variables macroeconómicas que se discutirán. Coyuntura, niveles inflacionarios, variación sobre todo del ingreso de los argentinos y argentinas, tanto del sector privado como del sector público, los planes de inversión. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar codo a codo con el sector privado. Claro, pero tienen que justificar las empresas por qué ponen ese tope de aumento. Lo que se terminaron son los aumentos unilaterales y antojadizos del sector privado. Ahora hay un gobierno fortalecido con un organismo que tiene la potestad para otorgar o no eso. Gonzalo, para los usuarios y las usuarios que están mirando en este momento, lo que tienen que saber es que sus tarifas relacionadas a la televisión, relacionadas a la internet y relacionadas al teléfono celular no van a aumentar por lo menos hasta diciembre. Exactamente, que me tomo casi irrespetuosamente hacerte una aclaración. No son tarifas, son precios. ¿Por qué? Porque los precios están en competencia. Nosotros queremos que siga habiendo competencia. No es una tarifa, que generalmente los servicios públicos tradicionales son monopólicos y sí tienen tarifas y generalmente se autoriza el aumento de la tarifa. Claro, vos diferencias el gas, la luz. La energía eléctrica, exactamente. Entonces, lo que hay acá son precios y lo que vamos a discutir es más parecido el esquema, quizás al de las obras sociales prepagas, hacia dónde vamos. En las prepagas lo que pasa, para aclararlo, las empresas disponen de un precio, de un monto, y el gobierno es el que tiene la última palabra. Exactamente, acá va a ocurrir lo mismo y vamos a analizar todas las variables. Hay que distinguir que el sector no es igual en toda la Argentina, recién lo charlábamos fuera del aire. Hay un sector concentrado de grandes empresas, hay muy poquitas medianas y después hay
más de 1000 licenciatarios TIC, que son las pequeñas cooperativas, las micropymes, las pymes, esas empresas que posibilitaron que hoy, después de 6 meses de aislamiento, la mayoría de los argentinos en la Argentina profunda puedan estar conectados. Gonzalo, muchas gracias. No, Quedó favor. clarísimo. Gracias Muy a ustedes amable por la invitación.